para lo que viene. Durante esta hora compartiremos reflexión, oración y un mensaje que alimente tu fe. Gracias por abrirnos un espacio en tu mañana. Enciende tu fe. Bienvenidos a el devocional de la Morada Radio. Muy buenos días, excelente día. Estamos a 4 días de nuestro gran evento de milagro, donde veremos la gloria descender y hablarnos cara a cara. ¿Y sabe lo fascinante? Que precisamente ese mismo día celebramos la cita divina que se conoce como Shavuot o Pentecostés, que fue ese tiempo donde Dios reveló su Torá, reveló su palabra, donde su pueblo la escuchó y pudo ver la grandeza, la majestad, la gloria de Dios en ese monte Sinaí. Pero unos cuantos años después, también una manifestación grandiosa y poderosa, un cumplimiento profético cuando el Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu de Dios, descendió como forma de fuego sobre los discípulos y las personas que estaban ahí en ese templo alto. Bendito sea el Señor, estamos a punto de revivir la experiencia más grande y más hermosa de la humanidad. ¡Qué bien! Bueno, excelente. Quiero que todos me escriban un buenos días y escriban, soy libre. Soy libre. Porque este devocional está poderoso hoy. A ver. Buenos días, bendiciones, soy libre, dice Pamela Vázquez. Luz Marina Geles también es libre. Gloria a Dios. Fénix, buenos días, soy libre. Stephanie, soy libre. Qué bien, esa es la actitud. Jair, soy libre. Darling Mosquera también dice, buenos días, bendiciones, soy libre. Y aquellos que no quieren escribir o no saben cómo hacerlo aún todavía, pues declárelo en voz alta ahí donde está. Soy libre. Amén. Bueno, vamos de una porque hoy el tema está buenísimo. Encontré un tesoro estudiando estas escrituras que nos va a ampliar la cosmovisión de lo que conocíamos o entendíamos dentro de la mente de Yeshua, dentro de la mente de nuestro Abba, para él que es el perdón. Excelente, Gira, Wendy, Dilia, excelente, María Angélica, excelente. Bueno, todos abran sus devocionales, ubíquense en el día 20, página 98, que nos vamos de one. No, es que Andrés está en la onda, está conectado. Aleluya. Bien, día 20. ¿Todos listos? Bien. Dice la frase del día: el perdón no cambia el pasado, pero sí agranda el futuro. Lo dijo Paul Boyce. En Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Pocas palabras en el vocabulario cristiano genera tanta resistencia interna como el asunto del perdón cuando
se aplica al área sexual. Porque al final no estamos hablando de perdonar errores cotidianos como palabras hirientes o malentendidos, relaciones, sino que hablamos de perdonar a persona que te abusó, violó o te traicionó siendo infiel. Yo sé que el solo pensar en decirle a esa persona, te perdono, puede sentirse como la injusticia más grande del mundo. Sin embargo, te aseguro que nunca podrás sanar completamente hasta que no estés dispuesto o dispuesta a perdonar a quien te hirió para que puedas continuar hacia adelante. Antes de nada, me siento en la necesidad de aclarar que el perdón no es decir que lo que pasó estuvo bien. Lo que te hicieron estuvo mal, completamente mal. Perdonar no reescribe esa realidad ni la relativiza. De hecho, el perdón ocurre precisamente porque algo injusto ocurrió. Porque si no hubiera habido injusticia, no habría nada que perdonar. El perdón tampoco es reconciliación. Esto significa que perdonar a alguien no significa restaurar la relación con esa persona, por lo menos inmediatamente. En muchos casos, específicamente cuando hubo abuso, la reconciliación no es posible, no es segura y mucho menos es apropiada. El perdón tampoco es olvidar. La verdad es que el cerebro humano no puede borrar memorias a voluntad. Además, la memoria del daño puede ser perfectamente compatible con el perdón genuino. Lo que cambia con el perdón no es la memoria, sino la carga emocional que esa memoria lleva. Otra cosa que quiero agregar sobre este tema es que el perdón no es un sentimiento. Por desgracia, muchas veces esperamos sentir perdonar para poder hacerlo. Sin embargo, el perdón genuino es primero una decisión, es decir, una elección deliberada de la voluntad que con el tiempo produce sentimientos de paz, de liberación y de compasión. Esperar el sentimiento antes de tomar la decisión es esperar algo que nunca pasará. Por otro lado, perdonar no exime al agresor de sus consecuencias. Perdonar a alguien no significa protegerlo de las consecuencias legales, sociales o relacionales de sus actos. Una madre puede perdonar al hombre que abusó de su hijo y al mismo tiempo testificar en su contra en un tribunal. En otras palabras, el perdón no es impunidad. Más bien, es liberación personal del peso de una herida. Así que el perdón en su sentido bíblico más profundo es la decisión de soltar la deuda que alguien contrajo contigo cuando te dañó. No porque no puedas vivir con esa deuda, sino porque cargarla te hace más daño a ti que a quien te la debe. La ciencia moderna ha documentado lo que la Escritura enseñó hace 2000 años.
El perdón no es solo espiritualmente beneficioso, es fisiológicamente transformador. La investigadora Everett Worthington de la Universidad de Virginia ha pasado décadas estudiando el impacto del perdón en el cuerpo y el cerebro, y sus hallazgos son consistentes y notables. Por ejemplo, las personas que practican el perdón genuino muestran niveles significativamente menores de cortisol, que es la hormona del estrés, en su sangre. Además, su presión arterial es más baja. Su sistema inmunológico funciona mejor y sus niveles de ansiedad y depresión son menores. Por el contrario, la falta de perdón, que manifiesta el resentimiento crónico, activa el sistema nervioso simpático de manera sostenida, manteniendo el cuerpo en un estado de alerta constante, equivalente a una amenaza continua. Esta es la razón científica por la cual el cuerpo de quien no perdona no puede descansar, ya que sigue en modo supervivencia por causa de una amenaza que sucedió hace tiempo. Querido lector, Yeshua enseñó el perdón no como una opción emocional, sino como un camino de libertad. El día de hoy no se trata de perdonar inmediatamente, pero sí de decidir iniciar un proceso de sanidad para poder hacerlo. Te aseguro que cuando hagas, la carga emocional que llevas se aligerará. Tu mente será libre para seguir adelante y tu corazón experimentará una transformación sobrenatural. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Si el de ayer el Señor escudriñó las profundidades de nuestro ser, creo que aquí no se queda atrás. Creo que aquí profundiza aún más. Yo te invito a que me acompañes en esta oración de manera reverente, pero también de manera muy consciente, creyendo que el Ruach HaKodesh intercede por nosotros y nos ayuda a ser convencido de lo que está a punto de ocurrir en tu vida y en mi vida. La oración dice: Padre Celestial, hoy traigo ante ti a las personas que me hirieron en el área sexual. Traigo el dolor real que me causaron. Por esta razón, tomo la decisión de perdonar. Si puede pronunciarlo, pronúncielo. Si le cuesta, hágalo en la mente, pero pronuncie ese nombre o esos nombres en este momento. Estamos delante de la presencia del Señor y este es el tiempo en que el Señor romperá cadenas, sanará tu alma, tu corazón. Porque hoy hemos tomado la decisión de perdonar. Si ya lo hiciste,
te invito a que continúes. Y repite conmigo. Hoy suelto esa deuda. Suelto el derecho a la venganza y al resentimiento que ha ocupado mi corazón por tanto tiempo. No porque lo que hicieron estuvo bien, sino porque quiero ser libre. Repítelo. Quiero ser libre. Repítelo una vez más. Quiero ser libre. Padre, y si hay heridas hacia ti que también he cargado, te las traigo también para que me sanes y me restaures. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. ¡Maravilloso! Maravilloso. Maravilloso. Porque a libertad el Señor nos ha llamado. A libertad el Señor nos ha llamado. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Amén. Hoy te canto porque tú Aleluya. hiciste libre en una cruz. Mira el taller. El taller trae 3 puntos. El primero nos dice: identifica a la persona o personas que te hirieron. 2. Escribe qué ocurrió, cómo te afectó, qué emociones quedaron. Y paso 3. Ahora escribe esta declaración, aunque te cueste. Decido iniciar el proceso de perdonar. No porque lo que ocurrió estuvo bien, sino porque no quiero seguir atado a este dolor. Agarra esos papelitos después y quémalo, rómpelos, bótelo. Como una declaración de que esa carga ya fue entregada al juez supremo, el que dice, mía es la batalla. Amén. Amén. Las cadenas, ¡Aleluya! en su nombre. A libertad nos ha llamado el Señor. Libre soy, todo el que se niegue. Libre soy. Soy libre. Somos libres. El Centro Cristiano Destino es una congregación libre. Aleluya. Vamos a la palabra de una. Y la palabra nos remite a Mateo capítulo 18, desde el verso 31 al 35. Y el Señor va a seguir ministrando. A través de su palabra, sé que el Señor va a seguir ministrando, va a seguir hablando a tu mente, a tu corazón, va a escarbar todo eso que hay por ahí que no te hace disfrutar la vida que Él nos dio en la cruz del Calvario. Bien. Mateo 18 del verso 21 al 35 lo voy a leer en la versión Reina Valera, pero los que ven por televisión lo pueden seguir en la versión NTV. Bien. Dice así: entonces
se le acercó Pedro, verso 21, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, está ahorcando, diciendo, págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow. ¿Por dónde empiezo, Dios? Antes de ir a desarrollar el Kadosh, quiero hacerte una pequeña introducción de algo que me llamó la atención y cómo Yeshua magistralmente destruye un pensamiento, una filosofía, una acción del mundo que nosotros hemos arrastrado por siglos y siglos. Aquí hay dos cosas importantes que aprender. Dice el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿De dónde sacó ese número Pedro? Mira, para alguien que lee esto, que escucha eso en el primer siglo, entiende inmediatamente qué está pasando aquí. ¿De dónde Pedro sacó eso? Resulta que en los tiempos de Yeshua había una tradición rabínica basada en la interpretación de Amós capítulo 1 y Job capítulo 33. Basado en eso, entonces se estipuló, repito, una tradición rabínica que solamente se podía perdonar 3 veces. 3 veces. A la cuarta, que volviese a cometer la falta, ya no había perdón. Pedro, tirándosela
de muy espiritual, o como diría el pastor Jairo, de mete mono, le sumó 3 y le agregó uno más para que completara el número 7, el número de la perfección. Él estaba buscando llamar la atención de Yeshua, pero Yeshua le desborona su religión, porque la religión siempre busca la manera como legalmente dejar de amar. Y entonces echamos la gente de la iglesia. Entonces juzgamos y señalamos y condenamos y nos convertimos en jueces supremos. Eso hace la religión. Pero Yeshua le desbarata todo en el verso siguiente. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿De dónde saca Yeshua también ese 7 y ese 70 veces 7? Nos tenemos que remitir al libro de Bereshit o Génesis capítulo 4. Déjame ver. Sí, capítulo 4, verso 24. Este es un verso que dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamed dice, en verdad 70 veces 7 lo será. Te voy a poner en contexto. Lamed era hijo de Caín. Era un hombre pecador hasta la saciedad. Y había escrito un poema, versos atrás, tú lo puedes llegar allá y leerlo, a sus esposas, vanagloriándose porque había matado a un joven de un solo puño. Y él hace esta declaración. Dios dijo que matara a Caín, él lo mataría 7 veces. Es decir, vengaría esa muerte 7 veces. Aquí Lamed, tomando su autoridad por encima de Dios, él dice, si Dios vengaría o vengaba a Caín 7 veces, yo lo vengaré 70 veces. Aquí no estamos hablando de calculadora ni de multiplicar 7 por 7, 490. No. Aquí Lamed lo que estaba diciendo es que mi venganza no tendrá fin. Porque ese es el pensamiento del mundo. ¿O de ti no ha salido alguna vez? Nos vemos en la bajadita. Espérate ahí. Esta me la pagas. Esto no se queda así. O ahora el creyente dice, arriba hay un Dios que todo lo ve. O arriba hay un Dios que para abajo ve. Pero por dentro lo que hay es, me la haces, me la pagas. Por dentro lo que estamos es respirando venganza. Entonces, así como el mundo declara que no hay límite para vengarnos y desear que a otro le vaya muy mal, mucho más mal de lo que me hizo, aquí Yeshua estaba reescribiendo, porque unas cosas son la normatividad o las leyes del mundo y otras cosas son las leyes del reino en la cual tú y yo pertenecemos. Volvamos otra vez a Mateo. Bien. Le dice Yeshua, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Más atrás. El verso 22. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
Aquí Yeshua estaba reescribiendo todo. Le estaba mostrando, si el mundo dice que no hay límite para venganza, aquí yo te estoy diciendo que no hay límite para el perdón. No hay límite para perdonar. Y bajo este fundamento teológico, experimental, práctico, entonces empieza Yeshua a relatar una parábola. Y ese es el pensamiento o el fundamento que quiero que tengas presente. ¿Bien? Porque la religión nos ha enseñado eso. Perdona, perdona, perdona. Pero hay un límite. Hay un límite. No. Yeshua desmonta eso. No hay límite para perdonar. Pero como el texto del devocional ha explicado, hay equilibrios. ¿Bien? Una cosa es perdonar. ¿Bien? Otra cosa es todo lo concerniente al quien hizo la falta. ¿Bien? Pero vamos a desarrollar el Kadosh porque aquí va a quedar mucho más claro. Amén. ¿Se entendió? Esto es muy importante, que se haya entendido el contexto bíblico de ese 7, de esos 70. Bien, el método Kadosh es la manera como nosotros desarrollamos esta palabra y a través de preguntas y respuestas, pues permitimos que el Señor hable a nuestra mente, nuestro espíritu y aún a nuestros cuerpos. Y vamos a empezar con la letra Q. Atributos de Dios. Atributos de Dios. Bien, aquí les leo, déjenme y acerco un poco más. Ok. Carol Ruiz. Carol Ruiz nos dice, nos revela 70 veces 7, una expresión que simboliza un perdón sin límite. Amén. Yair nos revela a Adonai como Dios de perdón y misericordia. Amén. Juan Santiago revela un Dios que mira cómo tratamos a los demás después de haber sido perdonados. Él espera que la gracia recibida se convierta en gracia emitida. Da de gracia lo que hemos recibido de gracia. Así es, Juan Santiago. Jonathan Martínez nos dice, Dios es Padre compasivo. Revela que muestra que Dios es un Padre que se conmueve. Verso 27. Su perdón nace de la compasión, no de una obligación. Amén. Darling Mosquera nos dice, nos revela un Dios como un Padre infinitamente compasivo que nos perdona nuestros pecados, pero también como un juez justo que exige esa misma misericordia hacia los demás. Stephanie revela un Dios justo que mira más allá de las apariencias. Él examina las intenciones y la actitud del corazón. Así es. Te perdono, pero no te puedo ver. Bueno, sigamos. Yo, ¿qué escribí? Como atributo que Dios es justo. Dios es justo. El hecho que Dios perdone, el que Dios sea compasivo, no eximió que demandara la vida de Yeshua HaMashiach para el perdón de nuestros pecados. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es su gracia, su perdón, su amor sincero. Dios es un Dios justo. Ahora, en el verso 23 y 24 nos dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey
que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Me revela que su justicia es perfecta y su misericordia es inmensa. Él pagó nuestro rescate, pero no tolera que sus hijos redimidos se conviertan en cobradores despiadados. El rencor no es bueno. El rencor nos carcome por dentro. Y quiero leerte un comentario, porque no me alcanzó en este lugar. Quiero leerte este comentario. 10,000 talentos era una cifra astronómica e impagable, equivalente a miles de años de salarios de un jornalero. El pecado sexual, la traición íntima, se siente exactamente así, como una deuda emocional y espiritual que el ofensor nunca va a poder pagar. No importa cuánto llore o se arrastre, no puede devolverle la inocencia a la relación ni deshacer el trauma. Por eso duele tanto. Sin embargo, Yeshua nos recuerda que esa misma deuda incalculable, es decir, nuestro pecado contra el diseño del Creador, fue la que el Rey nos perdonó a nosotros en la cruz. La acción de Yeshua, su sacrificio, que no fue, es que lo castigaron con unos latigazos, no. Dice la palabra que Él pagó nuestro pecado hasta la muerte. Él pagó lo máximo de nuestra deuda impagable. Entonces, me revela, sí, un Dios justo, un Dios que me revela su justicia, pero también que me exige que no sea como este siervo implacable con los demás. Amén. Bien. Gira Luz nos escribe también, dice, revela un Dios perdonador y justo que nos enseña a perdonar. Amén. La verdad es eso, Gira. Tenemos que aprender a perdonar. Vámonos para la A. Vámonos para la A. La A nos dice, ¿a qué me llama? Se me perdió el papelito. Aquí está. ¿A qué me está llamando Dios? ¿Qué cambio de mentalidad, dirección o estilo de vida me lleva este texto? Bueno, mientras escriben, yo les leo la mía. Me llama al alivio. Me llama al alivio. Aquí cuando dice la palabra perdonar, perdonará, ¿bien? Es del griego apiemi y en el hebreo es salaj. Ahora, la traducción más literal y cercana es cancelar el pagaré, porque es un término que se utilizaba mucho en contabilidad, era un término que se utilizaba mucho en el mercado, ¿bien? Entonces se traduce como cancelar el pagaré. También se traduce como soltar. Y también se traduce como dejar ir. Me llama a soltar el peso muerto de la ofensa, a que me está enfermando el cuerpo y, como dice el Salmo,
seca nuestros huesos. A medida que nosotros sigamos almacenando, conservando, cuidando, consintiendo ese rencor, créeme que el que se hace daño es esa persona que no ha decidido todavía soltar, dejar ir. Y permíteme leerte este comentario. Esta es la revelación más aterradora y liberadora del pasaje. Si tú retienes el perdón por una traición sexual, Adonai te entrega a los verdugos. Verso 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Por no perdonar, entonces vino el rey y se los entregó al verdugo. Por no perdonar. Esta es la revelación más aterradora y liberadora del pasaje. Si tú retienes el perdón por una traición sexual, Adonai te entrega a los verdugos, es decir, los torturadores. ¿Quiénes son estos verdugos hoy? El insomnio, la paranoia de revisar el celular del otro, la amargura, el resentimiento, las úlceras y la ansiedad. Quien no perdona cree estar castigando al que lo hirió, pero en realidad es la propia víctima quien es arrojada a la celda de la tortura mental. Perdonar es sacar tu propia alma de las manos de los verdugos. Hijos, el Señor nos llama a libertad. El Señor nos llama al alivio. ¿Bien? Por eso es importante perdonar. Como Dios mismo lo dice, de todo corazón. A ver, Yair me dice, me llama a perdonar las ofensas en mi contra para poder ser libre. Darling Mosquera, Dios me llama a perdonar sin límites y genuino a los demás. A evitar la dureza de corazón y a reconocer la magnitud de mi pecado. Juan Santiago, el llamado no es un pasar la página superficial, sino a liberar al deudor desde lo profundo del corazón, pagar con la misma moneda de misericordia con la que he sido rescatado. Amén. Stephanie, me llama a perdonar porque el resentimiento ata, pero el perdón abre espacio para la paz y la sanidad. Amén. Carol Ruiz, me llama a perdonar a los demás de corazón. Stephanie, así es, eso es un verdugo. Inseguridades propio de estar bajo las manos del verdugo. Luz Marina dice, me llama a soltar el pecado y perdonar de verdad, de corazón, dejar el resentimiento. Shirley dice, me llama a ser movida en misericordia y ver a los demás con amor fraternal en Cristo Yeshua. Así es, así es. ¿Sabe que esta partecita y este análisis y comentarios que me ayudaron mucho en los estudios, me ayuda a recapitulizarme, a verme para adentro? Hay ciertas inseguridades, temores, miedos que constantemente nosotros podemos estar andando. ¿Bien? Y esto no nos deja ser felices, no podemos salir a la puerta, no viajamos, nos quedamos en la casa, creemos que todo y conocemos el mundo por YouTube. Porque me da miedo. Hay que indagar a ver si de pronto no has perdonado lo suficiente. Si hay algo que te hicieron, escucharon, no sé.
pero es un tiempo muy hermoso para entrar en intimidad con Dios, para que Él te muestre, te revele. ¿Bien? Porque a libertad, y no me cansaré de decirlo, el Señor nos ha llamado. Giraluz dice, nos llama a perdonar porque la falta de perdón nos aleja de Dios. Sí, sí, porque estamos sintiendo cosas que Dios no quiere que sintamos y nos aleja no tanto de Dios, sino de sus manifestaciones, ¿bien? De sus bendiciones. Bien, vámonos para la D, la D, la D, la D, la D, la D. ¿Dónde hay distorsión en mi vida? ¿Qué estoy normalizando que Dios no aprueba? ¿Dónde no estoy alineado con este principio? La D. Bueno, mientras escriben sus D, permítame y leo el verso 27 y 32. El verso 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y el 32, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste. Miren las dos confrontaciones. Distorsión es confundir perdón con complicidad. Y esto es importante que lo tengamos claro. Una cosa es perdonar y otra cosa es convertirme cómplice del quien me hizo daño o nos hizo daño. ¿Bien? El perdón libera mi corazón. No exime al ofensor de su proceso. A veces ofendemos, maltratamos, herimos. Bien. Y queremos que con un solo, ay, perdóname. Perdóname. ¿Eh? Y a veces somos tan atrevidos, muchas veces decir, mira lo que me hiciste hacer. ¿Eh? No, no. Y esto es importante porque el texto nos ayuda también, y te lo invito a que te lo vuelvas a leer, nos invita a tener un equilibrio. El perdón sana mi alma. El perdón sana mi corazón. El perdón me hace libre y me aferra aún más a las bendiciones del reino de los cielos en mi vida. Pero no exime al ofensor de su proceso. Aquí el rey lo perdonó a este siervo. ¿Eh? Pero su falta lo hizo merecedor de un proceso. De un proceso. Entonces, aquellos que hemos ofendido, que hemos maltratado, que hemos herido, chúpese un limón y aguante. Porque lo que muchas veces hicimos no es cosita para perdonar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Bien. Y aguántese. Si usted le importa, marido o esposa, si usted en verdad le importa a esa persona, pero usted reconoce que falló y quiere conquistar nuevamente su confianza, su lealtad, su honestidad, su amor, aguante el proceso. Porque vamos a darnos cuenta más adelante que la confianza no se gana con un mero perdón. O de pronto una esmeralda. Eso puede ayudar un poquito, pero no tanto. No tanto. Aprenda a soportar el proceso. La confianza se gana con frutos visibles, que se vean. Lo vamos a ver más adelante.
A ver, distorsión. ¿Qué me dicen mis hermanos? Carol Ruiz nos dice, hay distorsión cuando le pido perdón a Dios, pero no puedo perdonar a los que me han herido. Así es. Darlene Mosquera, normalizamos llevar un registro mental de las ofensas y creer que existen deudas imperdonables. Así es. Así es. Eso que le digan a uno, ¿te acuerdas que hace 20 años tú hiciste esto y aquello y lo otro? No, hombre, seamos serios. Pero hay que calmarnos y esperar. De pronto necesites otros 20 años más para ganarte nuevamente la confianza. No quiere decir que no te perdonaron. Dice Giraluz, cuando quiero tomar venganza por mis propias manos y me olvido que todo lo que Dios me ha perdonado. Amén. Stephanie, cuando el orgullo impide pedir perdón o perdonar y recordamos más lo que nos hicieron que lo que Dios ha hecho por mí. Así es. Dios es nuestro referente. Yeshua es nuestro referente. Luz Marina Geles nos dice, hay distorsión cuando el ego, orgullo, no nos deja perdonar. Así es. Yo no quiero minimizar un abuso sexual. Yo no quiero minimizar una violación. Yo no quiero minimizar una infidelidad. Eso duele. Eso duele. Eso duele. Duele mucho. ¿Eh? Esto no es me tropecé con tu pie. No, 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 no. Esto no es tú si eres bobo o boba. No. Esto es algo mucho más profundo porque atañe a nuestra intimidad. Aquello que muchas veces nosotros nos reservamos para aquella persona el cual creemos que es parte fundamental de nuestra vida. ¿Bien? No quiero minimizar eso. Pero Dios no nos está dando mira, yo opino que debes perdonar. No. Dios está ordenando. Nos está dando algo imperativo que debemos perdonar. Amén. Acuérdate que si no perdonamos, Él nos lanza a los verdugos. La pregunta es, ¿tengo úlcera, Señor? Señor, tengo estrés, Señor. Señor, vivo con miedo todo el tiempo. Vivo con inseguridad. Que cuando se me acerca, siento cierto rechazo. Que ya mi hogar no es el mismo porque es que falta algo que pague. Entonces, quizás Dios te ha arrojado a los verdugos. Porque algo que debiste haber hecho hace mucho tiempo, como es perdonar, no lo has hecho. No lo has hecho. Vámonos para la O, para la O, para la O. Dice, ¿qué debo obedecer de forma concreta? ¿Qué cosa debo dejar o establecer en mi vida? Yo coloqué, perdonar de todo corazón. Eso es lo que debo obedecer. Perdonar de todo corazón. ¿Cuándo perdono de todo corazón? Cuando eso que me hicieron ya no repercute en mi forma de pensar, de hablar, de amar a los demás. Dejar de vivir la película del daño en la mente. Eso es como seguir viviendo en el calabozo con resentimiento, rodeado de verdugos. Debo perdonar de todo corazón.
Debo perdonar de todo corazón. La S. ¿Qué debo separar para Dios? ¿Qué relaciones, hábitos o espacios necesitan ser consagrados? En la S coloqué, debo separar el perdón de la confianza. Y aquí le vamos poniendo equilibrio a las cosas. Debo separar el perdón de la confianza. El perdón es instantáneo. El perdón debe ser algo instantáneo. Así como el perdón de Yeshua en la cruz del Calvario fue única y para siempre. No necesitamos más sacrificios. ¿Bien? Así debe ser nuestro perdón. ¿Bien? Instantáneo. Y es un regalo. Así como Él nos perdonó. Un regalo. Nosotros también debemos dar esos regalos. La confianza requiere tiempo y fruto de arrepentimiento demostrable. Demostrable. Yo te invito a que perdones. Pero también entiendo y debemos entender, aquellos que hemos hecho daño, de que la confianza es algo que se gana poco a poco, con demostración de arrepentimiento visibles, no de apariencia. No es que te causó remordimiento de conciencia, el daño que hiciste, pero después se te pasa y vuelve otra vez y haces daño. No, no. Y yo invito a hombres que entendamos a nuestras esposas. Hablo por mí. Hablo por mí. A veces es necesario. Si te importa esa persona de verdad, si en verdad cuando te casaste tú dijiste que la iba a amar hasta el resto de tu vida, pero resulta que cometiste un error. Ok. Pero te importa más. Y quieres volver otra vez a restaurar esa relación, esa intimidad. Muestra frutos de verdadero arrepentimiento. Y si eso te va a costar años, te aseguro que vale la pena. Te aseguro que vale la pena. Que vale la pena. Amén. Y la H. ¿Qué debo accionar hoy mismo para no retardar mi obediencia? Yo escribí, presentarme ante el tribunal del juez supremo, mencionar el nombre de quien me hirió sexualmente o me hirió de cualquier forma. Sé que el tema es sanidad sexual, pero quizás, y siento en mi corazón que muchos han sido heridos de muchas formas, pero esto es aplicable a todo. Pero si es sexual, también, más aún. Pronuncia ese nombre en voz audible. Y di, rompo tu pagaré. Haz de cuenta como si lo tuvieras al frente. Míralo a los ojos y dile, rompo tu pagaré. Ya no me debes nada. Te suelto en las manos del juez justo y decido perdonar. Amén. Amén. A libertad fuimos llamados, mis hermanos. A libertad fuimos llamados. Esto es un devocional para leerlo nuevamente, para hacer el taller, para repetirlo, meditar
en el nivel del perdón que Dios nos está demandando a ti y a mí, y hacer del reino de los cielos se establezca en nuestros hogares, en nuestra empresa y en nuestra congregación. Que el Señor te bendiga, que tengas un gran y hermoso día. Shalom, shalom. La morada, el lugar donde Dios habita. La morada, tu corazón vuelve a casa y se ilumina.